buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a Pulso Político. El día de hoy, distinto a la programación regular que tenemos en Pulso Político, como verán, estamos grabando hoy 19 de junio desde el Parque Histórico de Guayaquil, ubicado en San Borondón. ¿Y por qué estamos grabando acá? Estamos grabando porque entre hoy 19 de junio y mañana 20 se realizará la primera cumbre de periodismo responsable de los nuevos tiempos. Es evidente que en Latinoamérica ha existido un punto de quiebre, un punto de inflexión. Y estos nuevos tiempos en Latinoamérica, en la región, está exigiendo de que se cambien los parámetros de toda actividad que tenga que ver con la ciudadanía, que tenga que ver con esa interacción con el ciudadano. En ese sentido, el día de hoy vamos a tener un programa especial para debatir qué objetivo trae esta primera cumbre de periodismo responsable en los nuevos tiempos. ¿Será que antes no existía periodismo responsable? ¿Y qué es esto de los nuevos tiempos? Para poder analizar sobre este tema, veamos a quienes hemos invitado. Hernán Reyes, licenciado en Sociología y Ciencias Políticas, máster en Of Arts en Género y Desarrollo, candidato doctoral en Estudios Culturales Latinoamericanos, expositor y moderador en Cupre 2013. Francisco Sierra, doctor en Comunicación especializado en Políticas Públicas y Tecnología, expositor de charla magistral en Cupre, los medios, los periodistas y la construcción de la democracia. Bueno, ya estamos de vuelta, amigos televidentes. Muchas gracias, Francisco Sierra Caballero. Bienvenido al Ecuador. A propósito, vienes de España, de la Universidad de Sevilla. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, es un placer. Bueno, y un viejo amigo de casa, Hernán Reyes. Muchas gracias por estar aquí y por compartir primera vez con nosotros en Pulso Político desde Guayaquil y en este caso desde el Parque Histórico. Muchas gracias, Hernán. Carlos. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá por primera vez, como tú dices, en Guayaquil contigo. Gracias a ustedes. Caballeros, los invito entonces a que veamos el reportaje que nos ha preparado la producción sobre el significado de esta cumbre de periodismo responsable en los nuevos tiempos. La primera cumbre para periodismo responsable Cupre realizada en Guayaquil tuvo entre sus objetivos, según Fernando Ampuero, miembro de la organización, abrir una discusión amplia y robusta del quehacer periodístico. Cupre además permitió de manera gratuita a la ciudadanía acceder al debate público sobre los parámetros profesionales y éticos para ejercer un periodismo responsable en una época de cambios sociales y tecnológicos. Un total de 26 expositores de 6 países de América y Europa compartieron en 2 días sus experiencias y casos de éxito sobre la responsabilidad en la comunicación, junto a estudiantes, periodistas, profesionales, gremios y sociedad en general. Como egresada de la Facultad de Comunicación Social, quiero ingresar al mundo del periodismo, pero con una mentalidad fija y objetiva. Toda esta organización de la cumbre ha sido un punto muy estratégico para, en cierto punto, equilibrar toda la situación de la ley que se aprobó ya, la ley de comunicación. No creo que exista una independencia, realmente una democratización. Es muy positivo, porque como le explico, o sea, la comunicación y el conocimiento debe estar en todas partes. Así el periodismo responsable toma forma desde la discusión, en donde parámetros legales y éticos generalizados entre la ciudadanía y comunicadores proyectan hacia la sociedad una nueva idea de profesionales éticos, transparentes, que permitan desarrollar una información sin ataduras mediáticas, donde el único fin sea la verdad. Ha existido una desatención frente a esto, porque creo que la comunicación es un patrimonio colectivo, ¿no? Especialmente la libertad de expresión es un patrimonio colectivo. Ahora, ciertos principios como la libertad de prensa, este tipo de esquemas, sí están más enfocados hacia los medios de comunicación, pero la libertad de expresión es un elemento que está asociado con cada ciudadano, con cada persona, con cada individuo, y también debería ser reflexionado por las instancias académicas en donde se pueda plantear distintas posibilidades, distintas opciones para que se pueda desarrollar con
con efectividad el periodismo y con respeto. A propósito de la responsabilidad en el periodismo, en Cupre se habló de los derechos que brinda a la ciudadanía la Ley de Comunicación en el país. Por ejemplo, en su artículo 73 se indica que los medios de comunicación de alcance nacional contarán obligatoriamente con un defensor de las audiencias designado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, mismo que contará con mecanismos de interactividad con sus audiencias y lectores y espacios para la publicación de errores y correcciones. Son figuras nuevas que no están, que tenemos que empezar a implementar, porque lo que se pretende acá es que los ciudadanos nos apropiemos de nuestros derechos. Una ley que está en concordancia con la Constitución. El debate en la primera cumbre de periodismo responsable en América Latina se mantuvo en torno a que las prácticas de periodismo responsable deben ser del interés de todos los ecuatorianos y ecuatorianas y de sus instituciones públicas y privadas, sin restricción alguna. Un ejemplo claro de ello lo expuso la decana de la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata, Florencia Saintout, al indicar que vivimos una época en que la información corre a través de mucha gente, gracias a Internet, donde cualquier persona con un teléfono inteligente puede ser testigo de una noticia y divulgarla, que es igual que publicarla, y que por esto el público piensa que él es su propia editorial y su propio editor. La gente en las calles ya no son solo la audiencia, sino un generador de contenidos. La Internet ha democratizado la comunicación. Un periodismo responsable implica una relación con un público no solo responsable, sino preparado. La comunicación depende también del público. Depende de si el público tiene una educación democrática, depende si el público es educado culturalmente a discernir y a tener un pensamiento crítico. En un entorno donde la información puede llegar desde cualquier lugar y repartirse por todo el mundo, el ciudadano debe tener la capacidad de apoderarse de la comunicación y transparentarla desde la ética y la consecuente responsabilidad. Los especialistas afirman que foros, cumbres, conversatorios donde todos los actores intervengan aportando ideas que enriquezcan la conformación de un correcto desempeño comunicacional puede lograr una sociedad mejor. Pulso Político, Javier Rosero. Estamos de vuelta, amigos televidentes. Muchas gracias por el reportaje, a la producción del programa. Les recordamos que estamos grabando el 19 de junio Pulso Político desde los exteriores del Parque Histórico de Guayaquil, ubicado en San Borondón. Bueno, entramos en materia, caballeros, y permítanme leerle una fábula que comenzó escribiendo Ignacio Ramonet en este librito que se llama Cómo nos venden la moto, que lo escribió casualmente Ignacio Ramonet, Noam Chomsky y Emir Sader. Más que escrito, es una recopilación de algunos artículos de ellos. Y quiero comenzar compartiendo con ustedes esta fábula para entrar al desarrollo del tema. Dice Ramonet, al inicio de esta fábula, dice: parece ser una ficción de Jorge Luis Borges. En un reino lejano, un soberano magnífico y cruel, aferrado a los atributos de su poder, encerrado en su suntuoso palacio, al parecer no había visto que el mundo imperceptiblemente estaba cambiando a su alrededor, hasta que llegó el día de la gran decisión. Entonces parece que, para su gran asombro, vio que sus órdenes no eran nada más que simples ruidos y no se traducían en actos. Al parecer, el poder se había desplazado y el soberano magnífico había dejado de ser el amo del mundo. ¿Qué te dice esta fábula, mi querido Francisco? Creo que es un poco el panorama que tenemos en el mundo. En esta situación, por ejemplo, que vivimos en Europa con la crisis, ya no son los estados ni el poder soberano el que regula la agenda pública, sino más bien el poder mediático y el gran capital financiero. Y de algún modo los debates que planteamos en el periodismo es si de verdad el espacio público, las agendas ciudadanas, el interés general se debate en un espacio de deliberación y participación democrático, o el poder de los medios en realidad nada tiene que ver con la democracia en países como España, en el que no hay posibilidad ni siquiera de plantear derechos fundamentales, derechos humanos básicos, porque el sistema mediático, el sistema informativo está hiperconcentrado. Y ese debate que plantea Ramonet y que hace tiempo también Chomsky discutió para el caso de Estados Unidos, nos debe llevar a una reflexión seria sobre la calidad democrática y sobre la calidad de la información en este nuevo escenario
cada vez más hiperconcentrado en las industrias culturales, de los medios de comunicación. Ahora, Hernán, cuando hablamos de periodismo responsable en los nuevos tiempos, estamos hablando entonces que en el mundo, pero centrémonos en la región, ha existido un punto de quiebre, un punto de inflexión. Esta fábula es bastante cierta, es decir, la sociedad se ha movilizado, el poder se ha movilizado y hoy la ciudadanía exige mucho más cosas. ¿El periodismo no entendió aquello? ¿O el periodismo asociado con los intereses, llámese políticos o de grandes capitales, está en aquello que menciona Ramonet o en aquello que también menciona Chomsky, en esa doctrina del pensamiento único? Así es, yo vincularía inclusive esta fábula con otra que quizá también apunta al mismo fenómeno, aquella fábula que habla del el rey desnudo. Es decir, el rey hace rato quizá está también desnudo, se ha develado de alguna manera esa falta de apariencia de sus vestidos vistosos, de sus galas. La ciudadanía creo que ha ido conociendo de a poco cómo es por dentro, digamos, y cómo en realidad se muestra el periodismo en muchos de los países. Y resulta que lo que unos siglos atrás se había constituido uno de los bastiones fundamentales en la construcción de los regímenes democráticos en todo el mundo, actualmente aparece develando precisamente muchas cercanías indebidas con espacios de poder que no son precisamente democráticos. Yo creo que esa paradoja es la que hace absolutamente necesario, la que hace urgente poder conversar, poder debatir, poder discutir sobre qué es lo que ha pasado con el periodismo en primer lugar y segundo, qué es lo que se puede hacer y qué se debe hacer con el periodismo para que vuelva a retomar ese papel histórico que efectivamente tuvo. Yo creo que es indudable que la prensa surgió como un espacio contra los regímenes despóticos. Yo creo que además sigue teniendo esa potencialidad siempre y cuando se despoje de esos intereses particulares, de esos intereses mezquinos, que lamentablemente, diría yo, el fenómeno de la mercantilización de la información y toda la aparición de la sociedad de masas con la industria cultural, el negocio de la publicidad, el negocio de la moda, esta conversión de la sociedad en espectáculo, fue lacerando, fue socavando esas bases democráticas del periodismo. Eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Eso significa entonces que tenemos que hablar de nuevos parámetros éticos o recuperar aquellos parámetros éticos con que nació el periodismo? Yo creo que más bien replantear nuevos valores, nuevas normas y nuevas prácticas profesionales. Porque como decía mi colega, el profesor Reyes, efectivamente han cambiado. Los ciudadanos tienen ya una cultura mediática, un dominio, incluso en la producción de contenidos, por ejemplo en Internet, que no es la misma que estableció la prensa de masas en una división estricta entre periodistas, profesionales, productores de información y simplemente consumidores. Los ciudadanos en Brasil, en España, en el mundo entero, están reclamando participar. Creo que es una de las cosas novedosas, por ejemplo, en el debate de la ley de medios que se acaba de aprobar en Ecuador. El poner el vector de la participación como un elemento nuclear, porque efectivamente necesitamos otra práctica profesional y nuevos valores deontológicos y luego también de regulación y participación. Pero Francisco, hay ciertos sectores que dicen, pues estamos entonces hablando de libertad reguladas, ¿y dónde está la libertad de expresión? Habría que explicar que en términos de teoría democrática, todo derecho y toda libertad necesita ser regulada para ser garantizada. Necesitamos recuperar los medios del poder limitado de las empresas y de ciertos sectores para el conjunto de la población. La libertad es una libertad pública, el derecho a la información, y por tanto debe ser socializada. En modo alguno es imposible, como se ha demostrado en el caso de Sun, Murdoch, Inglaterra, los casos de corrupción de la prensa en Estados Unidos, o en este caso en España, con el debate en la crisis financiera. Si no hay una regulación pública, no hay libertad garantizada para el conjunto de la ciudadanía, ni tampoco, como sucede en España, para los profesionales que están precarizados y están en situaciones de vulnerabilidad y desempleo justamente para ejercer ese derecho democrático. Gracias, Francisco. Gustavo, voy a terminar este primer bloque con Hernán Reyes para ser equilibrado en el tiempo a cada uno de mis panelistas y mis invitados. Pero este tema del pensamiento único,
también puede existir una línea muy fina de un riesgo, que si le estamos quitando el pensamiento único a los poderes fácticos, a los intereses políticos y a los medios de comunicación, también los intereses políticos al amparo de una ley de comunicación podrían caer en la tentación de querer tener este pensamiento único o implementar este pensamiento único dentro de una sociedad democrática, ¿verdad? Por supuesto, Carlos, siempre existe ese riesgo, está el peso de la información como un insumo y un recurso básico para las actuales sociedades del conocimiento, como se les ha denominado, que siempre existe esa tentación por parte de los poderes de quererse apropiar, digamos, de manera única, unívoca de la palabra. Sin embargo, creo yo, fijar las reglas de juego para que cada vez el espacio mediático sea un espacio más apropiado por la ciudadanía, sea un espacio más plural, sea un espacio más diverso. Creo que esos tres principios van a permitir garantizar que no exista precisamente esta concentración de poder que ha dado a que algunos denominen inclusive el reino de la mediocracia, es decir, la democracia, los medios en el poder, los medios como gobierno, y que se convierta un estado de opinión o un estado en manos de unos pocos que son libres de opinar y de informar, en un estado de todos, donde todos puedan hacer oír su voz y donde la información sea un insumo para la toma productiva y útil de decisiones. Gracias, Hernán, gracias, Francisco. Vamos a hacer una primera pausa y regresamos, amigos televidentes, con más de Pulso Político desde los exteriores del Parque Histórico de Guayaquil, a propósito de la primera cumbre de periodismo responsable en los nuevos tiempos. Venimos de inmediato. Estamos de vuelta, amigos televidentes, en Pulso Político, recordándoles que estamos grabando desde los exteriores del Parque Histórico de Guayaquil, ubicado en San Borondón, a propósito de la primera cumbre de periodismo responsable en los nuevos tiempos, que se está llevando a cabo hoy, 19 de junio, y el día de mañana, 20 de junio. Estamos con Hernán Reyes y Francisco Sierra Caballero. Hernán Reyes, ecuatoriano, catedrático de la Universidad Andina Simón Bolívar, y Francisco Sierra Caballero, español, catedrático de la Universidad de Sevilla. Habíamos hablado en el primer bloque pues de esta doctrina del pensamiento único y de cómo el periodismo ha evolucionado en función a las exigencias de las audiencias, que no son otra cosa que los propios ciudadanos. Pero para evitar esos riesgos de pensamiento único, ¿cómo manejarlo, Francisco, cuando se presenta en una sociedad donde evidentemente hay ideologías, hay diversidad de pensamiento, cuando el periodismo puede caer en este juego de pensamiento ideológico? Y no es que esté mal, es muy legítimo que existe ideología en el periodismo, pero cuando la ideología se transforma en periodismo militante, entonces tenemos los choques y cada uno va a tener su verdad, y desde los poderes se puede manipular esa verdad. Creo que históricamente esto es lo que se ha venido dando, y además sin participación de las audiencias. Yo creo que lo interesante en procesos de democratización de los medios es devolver el espacio mediático, los canales de información pública, a quien de verdad es el sujeto de derechos de la comunicación, que no son los periodistas. Siempre a mis colegas les insisto que deben ser conscientes que ese derecho es de la ciudadanía, y devolver a la ciudadanía implica que éstas deben participar, que deben tener canales, que deben tener espacios, y la política pública permite elaborar desde formas de autorregulación en las empresas, a través de defensores de lectores, a través de consejos y estatutos de redacción, a, por supuesto, consejos de participación ciudadana en que la sociedad civil esté representada para debatir. Pluralizar esos actores en el espacio mediático es la garantía de equilibrios y diversidad de voces y de intereses. Lo que está sucediendo en el periodismo contemporáneo en Europa, Estados Unidos, es justamente que ese espacio no está pluralizado en los actores sociales, en todas las diversas formas de organización de la sociedad civil, que no tienen canales de participación ni interlocución, es solo el gobierno y las empresas privadas. Rescatar a los medios de los poderes fácticos, sean económicos o de las propias empresas de comunicación, significa pluralizar los canales de interlocución, y ese es el concepto de comunicación responsable, en el sentido etimológico de responsabilidad, de dar voz y respuesta, réplica, interlocución,
y evidentemente diálogo. Si no hay diálogo es difícil que podamos hablar evidentemente de democracia. Y de algún modo el pensamiento único se ha dado que la única voz ha sido sobre los que no tienen voz, las audiencias, que en ningún caso han tenido posibilidad por ausencia de políticas públicas democráticas. Pero ese que en ningún caso han tenido esa oportunidad, a lo mejor a través de la tecnología se ha ido un poco cambiando las redes sociales, el internet, pero lo cierto es que la ciudadanía debe tener más acceso a participar en el mundo de la comunicación. Ojo que no hablo del mundo de la información, tan solo hablo en el mundo de la comunicación. Pero en el caso ecuatoriano, Hernán, tú has sido un crítico al tema de la participación ciudadana desde la corporativización de la participación ciudadana, es decir, no criticas la participación, todo lo contrario, exiges la participación ciudadana, pero el Consejo de Participación Ciudadana es el canal adecuado. ¿Cómo podemos garantizar un consejo plural, un consejo que garantice esa masificación de oportunidades? Bueno, efectivamente, Carlos, es un desafío todavía pendiente en el caso de la sociedad ecuatoriana, la puesta en pleno funcionamiento de los mecanismos, dinámicas, lógicas de participación de la ciudadanía en la cosa pública, llamémoslo así, a través del Consejo de Participación y Control Social. Me parece, yo inclusive reiteradas veces he dicho, me parece que hubo por ahí quizá un cierto apresuramiento en el diseño constitucional, en el diseño de la actual Constitución, en el sentido de por un lado, darle un estatus mayor a la participación ciudadana al haberla convertido, digamos, en una función del Estado, en la quinta función del Estado. Sin embargo, de lo cual yo creo que el propio Consejo en su accionar no ha logrado todavía descubrir cuáles son los mecanismos más efectivos para precisamente potenciar esa participación a través de sus instancias. Hasta ahora el Consejo de Participación lo que ha hecho es cumplir su rol en el nombramiento de las autoridades de control, el procurador, el fiscal, etcétera, pero lo que no ha hecho es precisamente poder convocar a la ciudadanía para que, por ejemplo, ocupe esta figura tan interesante que es norma constitucional, que es la de la silla vacía. Todavía muchas instancias de poder regional, de poder local, muchas instancias colectivas, cuerpos colegiados que requieren de la presencia de un ciudadano y además de manera rotativa, están vacías. Y eso me parece a mí que es una responsabilidad que debe consolidarse, debe empujarse, inclusive a través de una enorme campaña para la cual los medios de comunicación de todo tipo, públicos, privados y comunitarios, deberían comprometerse de manera responsable y seria para permitir precisamente no solo generar un nivel de conciencia y mejorar la mentalidad de los ciudadanos con respecto a su responsabilidad en relación con el Estado y con la cosa pública, sino yo diría hacia el propio Estado. Los medios siguen siendo para mí mecanismos adecuados de presión cuando los funcionarios del Estado que están al frente de una representación popular o ejercen puestos de autoridad no están ejerciendo bien su papel. Ahora, en ese último punto que acaba de decir Hernán, Francisco, tiene que ver también con el flujo de la información. Toda sociedad democrática debe garantizar el flujo de información. El tema es que si los medios o la esencia de un medio, además de comunicar, informar, involucrar a la ciudadanía, también asume cierto papel, llamemos así, de fiscalizar que las cosas se hagan bien dentro de una sociedad democrática. Ahora, una de las grandes críticas a la ley de comunicación del Ecuador, a la que se acaba de aprobar, va a poner una mordaza para la fiscalización. ¿Cómo garantizar entonces ese flujo de información hacia la ciudadanía, hacia el periodismo, para poder validar los distintos procesos de gestión de la cosa pública? Yo lamento esa interpretación de la ley, primero porque quien ha leído el texto debería ponderar qué elementos hay, y uno de los elementos que vertebra la ley y que creo que es fundamental es justamente la participación ciudadana, órganos de fiscalización. Pero este discurso, que es habitual en organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa, descansa en una falsa premisa, que tiene que ver mucho con el cuento, con la lección del texto que nos leías de Chomsky y de Ramonet, ¿no? Que es justamente la ausencia de norma, la ausencia de ley, rescatar la pantalla o los medios del poder mediático de la empresa. Cualquier regulación, sea del tipo que sea, ha sucedido en Europa, se ha planteado igual en Estados Unidos y en los países latinoamericanos. Y yo creo que no hay posibilidad y garantía, ni siquiera para los profesionales, si no hay una regulación democrática y que además establezca, como es el caso, espacios de participación de la ciudadanía y sus representantes
para fiscalizar democráticamente. Sin fiscalización democrática, evidentemente, no hay derecho a la información. Por tanto, los discursos de ley Mordaza son consustanciales a ciertas posiciones que quieren tener el monopolio de la palabra. Y creo que estamos en un mundo, justamente por Internet, en el que la gente quiere tener derecho a opinar y a debatir. Y también, evidentemente, a fiscalizar la acción de los medios. No solo porque pueden hacer comentarios en Internet, sino también porque hay órganos, poderes públicos, que tiene una función de fiscalización democrática. Y hay que recordar que es el Estado quien es depositaria de la voluntad democrática y del derecho de la comunicación, que además es de la ciudadanía, no de los profesionales y mucho menos de las empresas periodísticas. Es una visión, yo creo que muy pobre, muy limitada de los procesos democráticos que están viviendo en América Latina y desde luego que se están debatiendo en la teoría del derecho a la información más avanzada, que exige diversificar controles democráticos del flujo y de las agendas mediáticas. Ok, entonces Hernán, el flujo de información hay que garantizarlo y la gente o la ciudadanía tiene que tener acceso a ese flujo de información. Pero también se habla de la democratización de la palabra, la democratización del pensamiento. Desde ese punto de vista, ¿cómo esta ley que fue aprobada en el Ecuador garantiza esa democratización del pensamiento y de la democratización de la palabra? Porque a la hora del té, los medios de comunicación, llámense públicos, privados o comunitarios, terminan siendo organizaciones cerradas. Y va a depender mucho de la actitud, de la voluntad de sus administradores y de los intereses que cada uno tenga para poder generar ese acceso y para poder democratizar ese pensamiento y esa palabra. Así es, yo diría a través de 4 elementos. Primero, reafirmando el carácter constitutivo, digamos, de lo que es el texto de la Constitución de Montecristi, la defensa irrestricta de los derechos de toda la ciudadanía. En primer lugar, la ley parte precisamente indicando que los titulares, plenos titulares de los derechos de comunicación y de información que están contenidos en la Constitución son los ciudadanos y a partir de eso hay 16 artículos solamente referidos a los derechos de libertad. Hay 3 tipos de derechos en la ley de comunicación: derechos de libertad, con lo cual de alguna manera se confronta de manera clarísima lo que ha sido este discurso y esta cantaleta de ciertas organizaciones que, sobre pretexto de defender los derechos de los periodistas, muchas de las veces conculcan, sin decirlo obviamente, los derechos de la ciudadanía. Hay 16 artículos que se refieren a derechos de libertad, hay derechos de participación y hay derechos de igualdad. Ese es un segundo elemento. Hay un tercer elemento: se garantiza el trabajo de los periodistas. Hay un conjunto de artículos que garantizan la cláusula de conciencia, la reserva de la fuente, la estabilidad laboral de los periodistas. Y esto es importantísimo porque hasta que no exista fijado expresamente en la ley, el periodista ha estado sujeto no solamente a presiones por parte del poder político, como comúnmente se dice, sino a presiones, especialmente la autocensura, por ejemplo. Muchas de las veces, para quienes hemos laborado en medios de comunicación privados, la autocensura viene de dentro, no viene de fuera. La autocensura viene de esos poderes que ahora se denominan fácticos, que efectivamente cuidan sus intereses, y en un momento determinado los auspiciantes publicitarios son la barrera fundamental para que el periodista pueda ejercer su libre derecho. Y hay un cuarto elemento, Carlos, que tiene que ver con la vinculación de la comunicación con otros campos de la vida social. Expresamente en la ley de comunicación está la necesidad de respetar el principio de interculturalidad. Los medios de comunicación tienen que aprender que no pueden hablar desde un mundo autista, encerrados en su propia visión del mundo. Un medio de comunicación es a la vez un espacio de expresión de diversidad de sectores. El Ecuador es un país absolutamente diverso en todo sentido: social, cultural, en el caso ecológico, etcétera. Y esas voces, esas miradas, esas cosmovisiones del mundo tienen que estar presentes en los medios. La producción nacional de contenidos, por ejemplo, de contenidos culturales. Se dice en un artículo de la ley que va a haber prevalencia de contenidos culturales, educativos e informativos. ¿Dónde han estado esos contenidos culturales en los medios? Ya casi es vox populi el hartazgo, el malestar colectivo respecto, por ejemplo, a la telebasura, que muchos de los canales, aquellos programas que curiosamente más rating tienen, son aquellos programas de peor contenidos, de calidad más baja en la programación. Entonces me parece que todos estos elementos permiten que ahora no solamente el campo de la comunicación se refiera a los medios. Por eso es que yo creo que es una versión parcial decir esta es una ley de medios, esta es una ley de comunicación que va a permitir que los ecuatorianos ejerzan el derecho a comunicarse entre sí, que hasta ahora había estado restringido. Y la comunicación es involucrar. Tengo que hacer un segundo corte y regresamos con más de Pulso Político. Amigos televidentes, venimos luego de esta
la pausa, recordándoles que estamos en el Parque Histórico de Guayaquil, en San Borondón, a propósito de la primera cumbre de periodismo responsable en los nuevos tiempos. Estamos de vuelta, amigos televidentes. Les recordamos que estamos en la primera cumbre de periodismo responsable en los nuevos tiempos y estamos grabando Pulso Político desde los exteriores del Parque Histórico de Guayaquil, ubicado en San Borondón. Ya a esta hora, que estamos prácticamente más allá de la mitad del programa, vemos el movimiento que se está presentando en el Parque Histórico de la ciudadanía que está llegando a participar en estos espacios de diálogo, en estos espacios de debate, en estos espacios incluso de confrontación de ideas, que es la esencia de una democracia. Y es importante, sin perjuicio que podamos estar de acuerdo o no de acuerdo con una política pública, con un gobierno, siempre es importante que debatamos, dialoguemos sobre las distintas ideas que podamos tener en una sociedad, porque la riqueza de una democracia casualmente es que a partir de la diversidad podamos llegar a consenso en lo fundamental y en lo básico para el desarrollo de los propios ciudadanos, para el desarrollo social en este caso de nosotros los ecuatorianos. Bueno, estamos con Francisco Sierra Caballero y Hernán Reyes. Hernán había hablado en el bloque anterior sobre y había delineado que en nuestra Constitución habla de algunas libertades y las enumeró. Pero un tema importante que está en la ley de comunicación que fue aprobada, que será hace una semana, el viernes anterior, es el tema de la profesionalización del periodismo. Ese es un tema, una vieja aspiración del periodismo ecuatoriano que recién hoy ha culminado con la incorporación en la ley. Pero ahí te quiero preguntar, Francisco, si bien es importante la profesionalización del periodismo, una cosa es el periodismo per se, el periodista per se dentro de un medio, y otra cosa es el administrador o el grupo de administración de un medio donde tiene que fijarse en el flujo de caja y en la rentabilidad del medio, si este medio es independiente, por cierto. Luego paso al tema comunitario y al tema público. ¿Cómo poder armonizar las exigencias del día a día de apalancamiento financiero de un medio versus esos parámetros de ética y de responsabilidad en el periodismo? Creo que esta es una reivindicación que no es exclusiva de Ecuador y creo que es un gran logro que la ley contemple varios aspectos fundamentales. Primero, el reconocimiento profesional, que en Brasil se está discutiendo, que en España hemos intentado reconocer que el ejercicio de la comunicación y la profesión periodística debe ser de profesionales cualificados, porque en derecho a la comunicación se habla del sujeto titular de derechos, que es la ciudadanía, pero hay un sujeto cualificado que es intermediador en el ejercicio. Claro. La profesionalización, la ley de Ecuador creo que es un elemento positivo, el que se reconozca condiciones de dignidad, de cualificación profesional, de una buena formación, de elementos también de asistencia económica, técnica, para ejercer bien la profesión, que no se están dando, por ejemplo, en mi país, en España, por la precariedad de los profesionales. Si esos profesionales están en una situación de vulnerabilidad, si hay intrusismo profesional, como se critica en Brasil, en España, en la mayoría de los países de América Latina, y no se garantiza ese reconocimiento, difícilmente podemos hablar de libertad de expresión para que quede todo el ejercicio solo en el sujeto organizado, que es la empresa. Esa es una conquista importante, pero también el incluir en la normativa de la ley la obligatoriedad de espacios que den autonomía profesional y que son formas de control de calidad democrática, de calidad de la información, códigos deontológicos, estructuras de representación y participación, consejos, en el caso de la ley de Ecuador, como es el Consejo Consultivo, que permite también representación de las facultades, vía estudiantes y otros espacios de interlocución, que planteen la agenda de problemas de la profesión periodística. Y esto es un elemento progresivo que tiene que ver justamente con ese proceso de democratización. Creo que en ese debate, lamentablemente, en otros países y en otras regiones no se está dando, como en América Latina, la conquista de espacios para rescatar el poder de los medios y socializar
con los profesionales, pero no solo con los profesionales. Creo que ese ámbito es fundamental y reconocer la obligatoriedad, que es un elemento de la autorregulación, pero claro, hablar de autorregulación sin una política activa que garantice que eso se haga efectivo, que haya códigos deontológicos y formas de autocontrol dentro de la empresa por los profesionales, difícilmente va a haber una ética y una buena práctica, y ejemplos de buenas prácticas, y tenemos el caso de Murdoch, que es emblemático en Inglaterra, justamente porque no se ha garantizado en política pública espacios de autonomía profesional dentro de las empresas. Ya volvemos después con la segunda parte de la pregunta que le planteé a Francisco, pero en este tema de la profesionalización del periodismo, va más allá también de lo que Francisco nos ha mencionado dentro del ámbito de la ley, evidentemente. Es que esto va a exigir también, a mi criterio, a las propias universidades y a las facultades de periodismo a mejorar las carreras y a potencializar a ese sujeto cualitativo que menciona Francisco. Precisamente en eso estaba pensando, Carlos, en consonancia, digamos, con este artículo que expresa y explícitamente menciona que en todos los puestos de responsabilidad periodística tienen que estar profesionales surgidos de las escuelas y facultades de comunicación y de periodismo, y con ello yo creo que garantiza de per se, digamos, la calidad de la información que tienen que procesar estos profesionales. Esto representa un desafío para las universidades y escuelas de comunicación en un momento en el cual convergen, digamos, también la puesta en práctica de normas que mejoren la calidad de la educación superior en el Ecuador. Precisamente estamos en momento de acreditación de universidades ecuatorianas, no solo a nivel de universidades, sino también de acreditación de los procesos de formación a nivel de cada una de las carreras, de las profesiones. Y precisamente entre esas carreras y profesiones está la carrera y profesión del periodista y del comunicador o comunicadora social. En ese sentido me parece que hay que modificar, hay que replantear los procesos de formación de periodistas. Ya no van a competir, digamos, inclusive en términos de precarización laboral. Había utilizado el término Francisco en relación con otros países. Sí, precarización laboral, porque por ejemplo los medios regionales, los medios pequeños, los medios locales, sobre todo por ejemplo medios radiales en el Ecuador, hace poco hubo una encuesta de remuneraciones de periodistas o de personas que estaban trabajando en puestos de responsabilidad periodística en esos medios, y era impresionante ver los niveles de salarios que recibían. Con esos niveles de salarios, pues yo digo, no hay principio deontológico que pueda operar. Es decir, la persona está tan precarizada en su propio día a día en el trabajo que efectivamente tiene que responder a defender a ultranza su puesto de trabajo y muchas veces a prestarse a estos problemas que se han detectado constantemente. Por ejemplo, cobrar para hacer una entrevista. Han existido periodistas históricamente en este país que estaban localizados, digamos, para hacer coberturas, digamos, en el ámbito legislativo, y esos periodistas cobraban a los legisladores para poderles sacar o para poder buscar hacer publicidad para poder financiar y mejorar su ingreso. Reportajes, eso es habitual. Yo lo he vivido, por ejemplo, en México, la primera visita que voy al país para hacer un posgrado de cualificación de periodistas en ética y deontología informativa. Claro, cuando uno descubría el fenómeno del chayote, que era el sobresueldo encubierto por la precarización de la profesión, con altas tasas de intrusismo, es decir, pocos profesionales titulados y bien cualificados, difícilmente puede hablar uno de códigos deontológicos, de autonomía, de libertad y responsabilidad. Creo que ese elemento en la ley de Ecuador, en la ley de medios, es un aspecto muy importante, sustantivo, y suele ser una reivindicación en casi todos los países del gremio profesional, ese reconocimiento de la titulación, de la cualificación y de las garantías profesionales para la autonomía, para el ejercicio libre. Ahora, esto lleva también a un cambio de actitud de este sujeto cualitativo, de este sujeto que tiene esa calificación. Porque, a ver, aquí el periodismo, y no hablo solo del periodismo político, el periodismo económico, hablo del periodismo deportivo, donde se da mucho, ese estilo de hacer periodismo, de coger al ciudadano o al actor protagónico en ese momento y hacer elementos de juicio de valor, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que estamos migrando a ese cambio en lo que la cumbre llama los nuevos tiempos para hacer un periodismo de responsabilidad? Yo creo que definitivamente hacia allá deberíamos ir. No nos olvidemos que otro de los fenómenos es el desconocimiento, el olvido, la desmemoria de parte del periodista de su papel de mediador social. El periodismo es una suerte de mediación social, no es una suerte de construcción de nuevos liderazgos, llamémoslo así, hasta de tipo carismático. Por eso es que aquí en el Ecuador hemos observado
observado estos fenómenos tan frecuentes de periodistas que utilizan la tribuna del periodismo, el medio de comunicación, para después hacer el salto hacia la política. Creo que en España, en tu paso país, intermedio, existe ya una profunda reflexión al respecto. También, digamos, qué sé yo, Félix Ortega plantea esto con un análisis histórico de lo que ha significado esta mezcla incestuosa, diría yo, promiscua entre política y comunicación. Y desde ese punto de vista es obvio que no va a cumplir el papel de mediador, no va a dar la voz al otro, lo que va a querer es tener la voz él. Y es por eso que asistimos a esa suerte de periodismo de estrellato. Hay todavía en el país, felizmente estos últimos años el escenario ha ido depurándose en ese sentido, hay todavía en el país aquellos periodistas que prefieren brillar ellos mismos, repetir tautológica o autísticamente sus propias ideas y evitar dar la palabra al ciudadano. ¿Y ahí no crees que se quedó corta la regulación, la ley, en el sentido, a lo mejor sin querer atentar a las libertades de los ciudadanos, de prohibir la participación política de un periodista en ejercicio y en sus funciones, sino luego de un determinado tiempo que haya dejado el periodismo? Me parece que la política es un espacio, digamos, abierto de participación. Yo particularmente creo que no se debería poner cortapisas, creo que un periodista tiene el perfecto y legítimo derecho de participar en política siempre y cuando no usufructúe del medio, no usufructúe de ese espacio público que le ha dado, digamos, la ciudadanía para fines personales. Me parece que más bien es importante resaltar que en la Ley de Comunicación hay un artículo específico que obliga a que la cobertura periodística en época electoral sea una cobertura lo más equilibrada posible, lo más plural posible, que permita efectivamente aportar para el debate público contrastando las ideas y que lo que se genere, digamos, en esa construcción de un espacio de debate y deliberación sea insumos para que el ciudadano pueda ir a votar de manera informada. Me parece que hasta ahí el artículo está perfecto y me parece que la propia ciudadanía, este momento que se empodere con una mentalidad mucho mayor, más fuerte de lo que debe ser el periodismo, es la que va a castigar, y ya ha castigado en algunos casos, con la pérdida de credibilidad hacia aquellos periodistas que prefieren figurar ellos antes que permitir ser intermediarios y dar la voz a los ciudadanos. Cuando hablamos de la ciudadanía se está organizando de una forma distinta al pasado y hoy se ha convertido en organizaciones propias de presión. Y lo conversábamos fuera de cámara, el tema en Brasil no tiene nada que ver con el tema de periodismo, no tiene nada que ver con el tema de periodismo responsable, pero tiene que ver con ciudadanía. Un evento, Dilma Rousseff en alto grado de popularidad y de pronto una reacción ciudadana. Hoy la ciudadanía te genera esa presión y por tanto se transforma en el corrector. Exactamente, yo creo que el caso de Brasil, de colectivos como Anonymous, de la reivindicación del 15M, tiene que ver con una sociedad civil organizada en las redes sociales que están estableciendo una interlocución por fuera, porque la política pública y los propios medios de comunicación no han establecido canales. Esa es la responsabilidad de dar respuesta, de aceptar la crítica, de réplica. Y la sociedad civil en todo el mundo se está organizando a un modelo más participativo, más dialógico, exigiendo mayor calidad. Y es de lamentar que muchas veces mis colegas, cuando he tenido debates en España, valoran, por ejemplo, el periodismo ciudadano y unas fórmulas participativas de la población respecto a los contenidos de los medios, casi como una amenaza potencial a la profesión, cuando debiera ser lo contrario. Es recuperar el espacio de los medios para la ciudadanía, haciendo una labor, como comentaba Hernán, de mediación, de puente, de pontificado en el sentido de esa interlocución con la ciudadanía que está demandando cada vez más. Para que el fenómeno de recuperar credibilidad. Confianza. Hay que decir, por ejemplo, los informes de la mayoría de los países, la profesión periodística, citaba antes Hernán el texto de Félix Ortega, en el caso de España, una de las profesiones peor valoradas, después de los políticos, son los periodistas. ¿Por qué? Porque no están atendiendo las agendas ciudadanas, porque no están estableciendo puentes de interlocución, porque la manipulación y la intoxicación es pauta común en el periodismo en España, porque esa forma de periodismo de trinchera que obedece a intereses corporativos, de algún modo da prueba de que los periodistas no son un sujeto cualificado autónomo depositario de la libertad de expresión, sino en el mejor de los casos, básicamente un representante de intereses corporativos, en otras palabras, la apropiación corporativa del espacio mediático, de la palabra y del espacio público. Por eso tienen falta de credibilidad y confianza. Y creo que ahí tienen un reto, porque se está dando forma en las redes sociales a una práctica de la comunicación distinto. Son nuevos tiempos y otras formas, que implicaría, en el caso que ponías, Carlos, del periodismo deportivo, como cualquier otro, como el periodismo de farándula, hacer otro tipo de relatos, otro tipo de agendas y otro tipo de tratamiento, mucho más
consciente de la labor mediadora y atenta a las necesidades sociales. Es un elemento, por ejemplo, que a mí me ha interesado mucho la ley, que se pone el acento en educomunicación, se pone el acento en desarrollo cultural, se habla de sistema de comunicación y plan nacional de desarrollo, que es estratégico. ¿Qué necesitan los ecuatorianos? ¿Qué necesita nuestra ciudadanía? ¿Los profesionales sabemos quiénes son los que están al otro lado de la pantalla? Porque a lo mejor el fenómeno de Brasil, el desconocimiento de estos procesos de movilización, es resultado de ese autismo que hablaba Hernán, de esa desconexión con los públicos que decimos conocer y representar, pero en realidad no tanto. Que no reconocemos a nuestros interlocutores. Exactamente. Ahora, Francisco dice algo muy cierto, dice agenda ciudadana, pero la agenda ciudadana no es otra cosa que los intereses del ciudadano. Y desde ese punto de vista, para conocer los intereses de los ciudadanos, tenemos que tener sintonía con ellos. Y Francisco dice, son nuevos tiempos y nuevas formas. ¿Qué es lo que quiere entonces la ciudadanía del Ecuador y del mundo? Bueno, yo digo, para poder saber qué es lo que quiere la ciudadanía, y eso a veces en quienes formamos periodistas o comunicadores no lo hemos tenido muy claro en las universidades, creo que hay que promover en el oficio del periodismo una escucha activa. El periodista a veces se le enseña, se le forma mucho para expresarse, para hablar, para él enunciar, hacer planteamientos, pero no para comunicar, no para escuchar. Uno solo comunica cuando escucha al otro. Y es lo que mencionaba Francisco, es decir, cuando se habla de interculturalidad, por ejemplo, interculturalidad significa el reconocimiento de un otro que es diferente a mí, que está pautando su vida quizá de manera distinta, que piensa distinto que yo y que sin embargo tiene exactamente el mismo derecho que yo tengo, yo periodista o yo dueño de un medio de comunicación, para poderse expresar en su propio lenguaje, con sus propias costumbres, en relación a sus propios intereses. Ahí se construyen las agendas, digamos, ciudadanas, pero el periodista debe aprender a escuchar cuáles son esas demandas de la ciudadanía. ¿Será entonces que nos acostumbramos a un periodismo donde reconocíamos a un receptor, más no a un interlocutor? El cambio de los nuevos tiempos efectivamente es el paso de un periodismo masivo, de un punto, dice Castel, hemos pasado de los medios masivos, de un centro, un punto, el emisor, el periodista, el gran medio periodístico de masas, a múltiples puntos, a la posibilidad de que cada uno de esos puntos, sea las redes sociales, tengan posibilidad de producción, de discursos, de ideas, de agendas, de pensamiento. Esto implica un descentramiento de la figura del periodista, del comunicador, en esa labor más de mediación, de construcción de desarrollo, de interlocución, de cultivo de la diversidad, de la innovación, incluso también de proceso de desarrollo. Claro que es un cambio sustantivo, porque hoy día ya no estamos en los medios de masas, sino, como dice Ramonet, en las masas de numerosos medios públicos, ciudadanos, comunitarios que emergen en las redes sociales. Y esto implica un giro de 180 grados en las prácticas profesionales de los periodistas, en los sistemas de control, de evaluación de la calidad informativa y de los procesos en sí de mediación, que concuerdo con Hernán, en las facultades lamentablemente, no es solo en el sector profesional, en los medios que están adaptándose lentamente y con dificultades a este nuevo tiempo, a esta nueva práctica de la mediación. También en las facultades seguimos pensando en el modelo masivo de principio del siglo pasado, pero estamos en el siglo XXI y en la era de las redes, que implica modelos dialógicos, participativos y también nuevos roles. Hablábamos antes de la educomunicación, que es un articulado muy interesante, pocas leyes recogen esta voluntad, que además es una tradición de América Latina, de orientar los medios en un sentido educativo y al servicio del desarrollo social. Bueno, pues esta labor que no hemos cultivado sería otro rol distinto a la información mercancía, a la información pegada al suceso inmediato o al conflicto si hablamos de deporte o de otro tipo de información. Ahora, lo interesante en esto también es entender que toda esta revolución educativa en el mundo está cambiando, es decir, ya no vamos a plantear ciudadanos profesionales, sino profesionales ciudadanos, es decir, más involucrados con el colectivo. Así es, de hecho, yo creo que hay un proceso, para utilizar una metáfora, de descentramiento. Creo que no se trata ahora en los procesos de producción del conocimiento de que exista un centro al cual uno deba necesariamente acudir, sino se trata de que hay múltiples puntos de referencia frente a los cuales el ciudadano está en capacidad ahora, con el uso de nuevas tecnologías y la posibilidad de cambiar el escenario, de elegir qué es lo que le sirve a él como insumo para su propio proceso de desarrollo y el desarrollo colectivo. Es lo que Castells llama la autocomunicación. Y desde ese punto de vista hay que
cambiar la idea del periodista de que a veces él es el centro del mundo y que todo debe girar alrededor de lo que él está diciendo monológicamente al ciudadano. Ojalá que esta visión que estamos planteando y debatiendo en esta mesa de Pulso Político se haga realidad y que esa migración del antes llegue a una visión mucho más amplia con interlocutores mirando como el objetivo principal el ciudadano. Ahora, vamos al tema de la independencia que habíamos mencionado y que era la segunda parte de la pregunta anterior, Francisco. A ver, tenemos medios privados, tenemos medios comunitarios de acuerdo a la nueva ley y tenemos medios públicos, pero el tema aquí pasa por algo. El bendito recurso económico. Y a veces el bendito recurso económico es lo que a lo mejor, esa necesidad de tenerlo para poner operativo un ejercicio periodístico con la ciudadanía, los administradores sujetan sus líneas o sus intereses al poder tener acceso a estos recursos económicos. ¿Cómo ahí garantizar esa independencia del periodismo sin perjuicio de que se requieren los recursos económicos para poner en operatividad un medio de comunicación, llámese público, incautado en el caso de ecuatoriano, comunitario o privado? Bueno, hay tres factores que yo creo que son problemáticos. El fundamental, si hablamos de los medios privados, es el tema de la publicidad. Y regular la publicidad, qué contenidos, cuánto, como se debatió en su momento en la Unión Europea con la Directiva de Televisión Sin Fronteras, es un sustantivo para garantizar la autonomía de los emisores. Y habría que recordar que la publicidad es una gran internacional corporativa, básicamente situada en Wall Street y que domina el flujo internacional, es decir, que puede marcar agenda, lo ha marcado. No. En la Unión Europea ha marcado, las grandes compañías de agencia de publicidad han marcado qué podía regular la Unión Europea en el audiovisual. Y además de ahí provino el pensamiento único de que hablaba Ramonetti. Del muro, lo que algunos denominamos el muro de Wall Street. Cayó el muro de Berlín, tiene que caer el muro de Wall Street, que es el capital financiero, que son las agencias de publicidad, que como dice el profesor Matelar es una internacional muy concentrada, básicamente capital estadounidense, y que marca un flujo. Dicho sea de paso, me parece un acierto que se haya establecido, y es una apuesta que discutimos en mi región, en Andalucía, que el gobierno de Ecuador haya establecido una obligatoriedad de producción nacional, de publicidad nacional. Porque estamos hablando de riqueza, desarrollo, de empleo y de autonomía también de los emisores. Es un aspecto sustantivo, pero ese es un frente. La segunda dimensión sería establecer planes que no muy dado por lo que decíamos al principio. No hay una tradición en el ámbito de la comunicación de política pública. Todos hablan de derecho a la salud y hay políticas de salud. Todos hablan de derecho a la comunicación, pero no hay políticas de comunicación. Difícilmente se puede realizar el derecho a la salud, a la educación y también a la comunicación sin política pública. Y en ese sentido no ha habido una cultura de planeación de política nacional para hacer sostenible, y es otro acierto creo que la ley de Ecuador, el sistema de comunicación, el sistema nacional de comunicación, en el que se establezcan presupuestos públicos para los medios públicos, pero también se garantice el acceso en concurrencia a los medios comunitarios a fuente de patrocinio y financiación publicitaria. Hernán, termino contigo, un minuto. Bueno, creo que es importante, ya hemos tratado el aspecto humano de la formación del periodista y su rol. Creo que en el aspecto económico, la ley de comunicación plantea algo muy interesante. Plantea, por ejemplo, la responsabilidad del Estado, ahora que reconoce la valía de los medios comunitarios, la responsabilidad del Estado para darles capacitación técnica, para poder darles créditos preferentes, para poder inclusive que los medios comunitarios tengan acceso a la publicidad, y lo mismo para medios públicos. Esto ayuda a redistribuir, al igual que se redistribuye las frecuencias, porque la parte técnica también tiene que distribuirse. Si yo tengo toda la intención de poder expresarme y comunicarme desde mi propia voz, pero no tengo una frecuencia porque están cooptadas, están concentradas en pocas manos, y no tengo recursos económicos para tener mi propio medio, es evidente que se va a quedar coartado un proceso y se va a quedar en buenas intenciones y quizá en letra muerta. Me parece que ahora en la ley de comunicación se está abordando también el aspecto económico para generar una verdadera competencia que permita que los medios no estén subordinados a las dificultades económicas, no estén subordinados a cualquier tipo de publicidad, y exista, como decía Francisco, la necesidad de reconocernos inclusive nosotros mismos desde nuestra propia publicidad. Si hablamos de publicidad extranjera, muchas veces lo único que se hace es cambiar el lifting de la publicidad. Nos están vendiendo estereotipos y modelos de vida que no son ni siquiera nuestros, que no los conocemos, para vender un producto que sí está en la tienda de la esquina. Me parece que la ley de comunicación tiene, entre otras cosas, este beneficio. Gracias, Hernán Reyes. Gracias, Francisco Sierra Caballero, por haber tenido la gentileza de aceptar participar en esta mesa de Pulso Político. Y amigos televidentes, para ustedes una reflexión. ¿Qué queremos? ¿Medios de comunicación o medios de información? ¿Qué queremos ser? ¿Verdaderos interlocutores en una sociedad democrática o meros receptores?
desde nuestras exigencias como sociedad, como ciudadanos, desde la ciudadanía, vamos a provocar ese cambio en el país, en el Ecuador. Gracias por su sintonía. Esto fue Pulso Político. Soy Carlos Rabascal y los espero el próximo domingo. Francisco Sierra, doctor en comunicación especializado en políticas públicas y tecnología, expositor de charla magistral en CUPRE, los medios, los periodistas y la construcción de la democracia. Bueno, ya estamos de vuelta, amigos televidentes. Muchas gracias, Francisco Sierra Caballero. Bienvenido al Ecuador. A propósito, vienes de España, de la Universidad de Sevilla. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, es un placer. Bueno, y un viejo amigo de casa, Hernán Reyes. Muchas gracias por estar aquí y por compartir primera vez con nosotros en Pulso Político desde Guayaquil y en este caso desde el Parque Histórico. Muchas gracias, Hernán. Carlos. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá por primera vez, como tú dices, en Guayaquil contigo. Gracias a ustedes. Caballero, los invito entonces a que veamos el reportaje que nos ha preparado la producción sobre el significado de esta cumbre de periodismo responsable en los nuevos tiempos. La primera cumbre para periodismo responsable CUPRE realizada en Guayaquil tuvo entre sus objetivos, según Fernando Ampuero, miembro de la organización, abrir una discusión amplia y robusta del quehacer periodístico. CUPRE además permitió de manera gratuita a la ciudadanía acceder al debate público sobre los parámetros profesionales y éticos para ejercer un periodismo responsable en una época de cambios sociales y tecnológicos. Un total de 26 expositores de 6 países de América y Europa compartieron en 2 días sus experiencias y casos de éxito sobre la responsabilidad en la comunicación, junto a estudiantes, periodistas, profesionales, gremios y sociedad en general. Como egresada de la Facultad de Comunicación Social, quiero ingresar al mundo del periodismo, pero con una mentalidad fija y objetiva. Toda esta organización de la cumbre ha sido un punto muy estratégico. Muy buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a Pulso Político. El día de hoy, distinto a la programación regular que tenemos en Pulso Político, como verán, estamos grabando hoy 19 de junio desde el Parque Histórico de Guayaquil, ubicado en San Borondón. ¿Y por qué estamos grabando acá? Estamos grabando porque entre hoy 19 de junio y mañana 20 se realizará la primera cumbre de periodismo responsable de los nuevos tiempos. Es evidente que en Latinoamérica ha existido un punto de quiebre, un punto de inflexión. Y estos nuevos tiempos en Latinoamérica, en la región, está exigiendo de que se cambien los parámetros de toda actividad que tenga que ver con la ciudadanía, que tenga que ver con esa interacción con el ciudadano. En ese sentido, el día de hoy vamos a tener un programa especial para debatir qué objetivo trae esta primera cumbre de periodismo responsable en los nuevos tiempos. ¿Será que antes no existía periodismo responsable? ¿Y qué es esto de los nuevos tiempos? Para poder analizar sobre este tema, veamos a quienes hemos invitado. Hernán Reyes, licenciado en Sociología y Ciencias Políticas, máster en Of Arts en Género y Desarrollo, candidato doctoral en Estudios Culturales Latinoamericanos, expositor y moderador en CUPRE 2013. Para, en cierto punto, equilibrar toda la situación de la ley que se aprobó ya, la ley de comunicación. No creo que exista una independencia, realmente una democratización. Pero es muy positivo, porque como le explico, o sea, la comunicación y el conocimiento debe estar en todas partes.
Así el periodismo responsable toma forma desde la discusión, en donde parámetros legales y éticos generalizados entre la ciudadanía y comunicadores proyectan hacia la sociedad una nueva idea de profesionales éticos, transparentes, que permitan desarrollar una información sin ataduras mediáticas, donde el único fin sea la verdad. Ha existido una desatención frente a esto, porque creo que la comunicación es un patrimonio colectivo, ¿no? Especialmente la libertad de expresión es un patrimonio colectivo. Ahora, ciertos principios como la libertad de prensa, este tipo de esquemas sí están más enfocados hacia los medios de comunicación, pero la libertad de expresión es un elemento que está asociado con cada ciudadano, con cada persona, con cada individuo, y también debería ser reflexionado por las instancias académicas en donde se pueda plantear distintas posibilidades, distintas opciones para que se pueda desarrollar con efectividad el periodismo y con respeto. A propósito de la responsabilidad en el periodismo, en Cupre se habló de los derechos que brinda a la ciudadanía la ley de comunicación en el país. Por ejemplo, en su artículo 73 se indica que los medios de comunicación de alcance nacional contarán obligatoriamente con un defensor de las audiencias designado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, mismo que contará con mecanismos de interactividad con sus audiencias y lectores y espacios para la publicación de errores y correcciones. Son figuras nuevas que no están, que tenemos que empezar a implementar, porque lo que se pretende acá es que los ciudadanos nos apropiemos de nuestros derechos. Una ley que está en concordancia con la Constitución. El debate en la primera cumbre de periodismo responsable en América Latina se mantuvo en torno a que las prácticas de periodismo responsable... Y permítanme leerle una fábula que comenzó escribiendo Ignacio Ramonet en este librito que se llama Cómo nos venden la moto, que lo escribió casualmente Ignacio Ramonet, Noam Chomsky y Emir Sader. Más que escrito, es una recopilación de algunos artículos de ellos. Y quiero comenzar compartiendo con ustedes esta fábula para entrar al desarrollo del tema. Dice Ramonet al inicio de esta fábula, dice: parece ser una ficción de Jorge Luis Borges. En un reino lejano, un soberano magnífico y cruel, aferrado a los atributos de su poder, encerrado en su suntuoso palacio, al parecer no había visto que el mundo imperceptiblemente estaba cambiando a su alrededor, hasta que llegó el día de la gran decisión. Entonces parece que, para su gran asombro, vio que sus órdenes no eran nada más que simples ruidos y no se traducían en actos. Al parecer, el poder se había desplazado y el soberano magnífico había dejado de ser el amo del mundo. ¿Qué te dice esta fábula, mi querido Francisco? Creo que es un poco el panorama que tenemos en el mundo. En esta situación, por ejemplo, que vivimos en Europa con la crisis, ya no son los estados ni el poder soberano el que regula la agenda pública, sino más bien el poder mediático y el gran capital financiero. Y de algún modo los debates que planteamos en el periodismo es si de verdad el espacio público, las agendas ciudadanas, el interés general se debate en un espacio de deliberación y participación democrático, o el poder de los medios en realidad nada tiene que ver con la democracia en países como España, en el que no hay posibilidad ni siquiera de plantear derechos fundamentales, derechos humanos básicos, porque el sistema mediático, el sistema informativo está hiperconcentrado. Y ese debate que plantea Ramonet y que hace tiempo también Chomsky deben ser del interés de todos los ecuatorianos y ecuatorianas y de sus instituciones públicas y privadas, sin restricción alguna. Un ejemplo claro de ello lo expuso la decana de la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata, Florencia Saintout, al indicar que vivimos una época en que la información corre a través de mucha gente, gracias a Internet, donde cualquier persona con un teléfono inteligente puede ser testigo de una noticia y divulgarla, que es igual que publicarla, y que por esto el público piensa que él es su propia editorial y su propio editor. La gente en las calles ya no son solo la audiencia, sino un generador de contenidos. La Internet ha democratizado la comunicación. Un periodismo responsable implica una relación con un público no solo responsable, sino preparado. La comunicación depende también del público. Depende de si el público tiene una educación democrática, depende si el público es educado culturalmente a discernir y a tener un pensamiento crítico. En un entorno donde la información puede llegar desde cualquier lugar y repartirse por todo el mundo,
El ciudadano debe tener la capacidad de apoderarse de la comunicación y transparentarla desde la ética y la consecuente responsabilidad. Los especialistas afirman que foros, cumbres, conversatorios donde todos los actores intervengan aportando ideas que enriquezcan la conformación de un correcto desempeño comunicacional puede lograr una sociedad mejor. Pulso Político, Javier Rosero. Estamos de vuelta, amigos televidentes. Muchas gracias por el reportaje, a la producción del programa. Les recordamos que estamos grabando el 19 de junio Pulso Político desde los exteriores del Parque Histórico de Guayaquil, ubicado en San Borondón. Bueno, entramos en materia, caballeros.